Muy bien, bienvenidas, bienvenidos. Vamos a iniciar con nuestro Sasenkai de esta semana. Hoy es domingo 18 de enero de 2026. Ya se nos está yendo enero, esto va demasiado rápido para mi gusto, pero bueno, así pasa cuando uno se divierte. Muy bien, hoy vamos a hablar sobre una pregunta recurrente que es ¿cómo demonios conservar la calma en este mundo tan horrible que tenemos? El spoiler es, no está tan mal como piensas, pero vamos a ver al respecto en un momento más. Así que, bienvenidas, bienvenidos, Kaishin, por favor. Gracias, Sensei. Takesa Nogue, por favor. Dai Sai Geda Puku Muzo Fuku Dene Hibu Raikyo Kodo Shoshuyo. Manto de la liberación sin límites, campo sin forma y más allá de la forma. Visto las enseñanzas del Tathagata, prometo salvar a todos los seres vivos. Dai Sai Geda Puku Muzo Fuku Dene Hibu Raikyo Kodo Shoshuyo. Tomamos refugio en los tres tesoros, en español. Saludo al refugio que es el Buda. Saludo al refugio que es el Dharma. Saludo al refugio que es la Sangha. Tomo refugio en el Buda. Tomo refugio en el Dharma. Tomo refugio en la Sangha. He tomado completo refugio en el Buda. He tomado completo refugio en el Dharma. He tomado completo refugio en la Sangha. El Sutra de la Perfección de la Gran Sabiduría. Avalokitesvara Bodhisattva, quien despertó al Prajna Paramita, la perfección de la gran sabiduría, percibió el vacío de las cinco condiciones y se liberó del sufrimiento. Oh Shariputra, la forma equivale al vacío, el vacío equivale a la forma es precisamente el vacío,
El vacío es precisamente la forma, las sensaciones, percepciones, formaciones y conciencia también son así. Oh Shariputra, todas las cosas son expresiones del vacío, nada nace ni se destruye, nada se mancha, nada es puro, nada se oculta, nada nace. Por eso el vacío no es la forma, no hay sensación, no hay percepción, no hay formación, no hay conciencia, no existen ojos, oído, nariz, lengua, cuerpo ni mente, no existen los sentidos de la vista, oído, olfato, gusto, tacto, ni objeto mental. No hay reino de la vista, no hay reino de la conciencia, no existe la ignorancia, no existe el fin a la ignorancia, no hay vejez ni muerte, no hay cesación de vejez ni muerte, no hay sufrimiento, no existe causa o fin para el sufrimiento, no hay camino, no hay sabiduría y nada que ganar. Nada que ganar, por ende, los bodhisattvas viven en Prajnaparamita sin ningún obstáculo mental. Sin obstáculos el miedo se va, aun dentro del autoengaño. El nirvana siempre ha estado aquí. Todos los budas pasados y futuros viven en Prajnaparamita y alcanzan la suprema y completa iluminación. Por eso entiende que Prajnaparamita es el mantra sagrado, el mantra luminoso, el mantra supremo, el mantra incomparable con el que el sufrimiento se va. Esto es la verdad, por ello entona el mantra de Prajnaparamita. Canta este mantra y proclama: Yate, yate, para samyate, Bojiso acá. Hanya Shingyo. Makahanya Haramita Shingyo. Kanji Zaibo Sasyujo Jinhanya Haramita Shijo Kengo Onkai Kudo Isaiku
yakushari shi shikifu ikukufu shiki shiki sokuze kuku sokuze shiki yusoyo shiki yakubunyo se jari jise yohoku sofu shofu metsufu kufu yofu so fugense koku chumu shikimu yuso yo shikimu genni bise jinnimu shiki shoko misokuho mugenkai nai jimu ishikikai mumyo yakumumyo jinnai jimuro shiyakumuro jijinmukushu metsudomu chiyakumu tokui mosho toko bodai sata hanya haramita kochin mukeike komu ukufu ondi saitendo musokuyo ne hansan se shobutsue hanya haramita ko tokuwa no kutara sam myakusan bodai kochi hanya haramita sedai jinju sedai myo juze mu yo juze mu todo shuno yo isaiku shin shitsufu koko setsu hanya haramita shu soku setsu shu watsu yate yate hara so yate boji so aka. Hanya Shingyo. La naturaleza búdica impregna todo el universo. La realidad existe aquí ahora. Al recitar el sutra de la perfección de la gran sabiduría, dedicamos nuestros sinceros esfuerzos al Honorable Shakyamuni Buda, el Buda histórico y maestro, y a todos los antiguos maestros, Honorable Heii Dogen, Honorable Soshi Keizan, y a todos los honorables maestros pasados hasta Honorable Suigaku Rempo, Honorable Gudo Wafu Nishijima, y a todas las mujeres y hombres honorables en la historia, cuyos nombres han sido olvidados o no han sido pronunciados. También dedicamos estos esfuerzos a los tres tesoros, Buda, Dharma, Sangha, y a todos los Budas y maestros en todo lugar y en todos los tiempos. Especialmente buscamos tranquilidad y bienestar para todas las criaturas viviendo en sufrimiento o en enfermedad. Que la serenidad borre todas sus afecciones, que sus vidas estén en paz y que la sabiduría erradique la oscuridad de la ignorancia. Dedicamos nuestra práctica y aspiraciones a todas las víctimas de la violencia y de eventos de la naturaleza, a los heridos y a todas las familias tocadas por estas tragedias, a la sanación del odio entre naciones y entre las personas, a la sabiduría y compasión de los líderes del mundo, a la paz del mundo y a la armonía entre todos los seres. Que los efectos dañinos de las palabras, pensamientos y acciones se desvanezcan y que la compasión florezca en una eterna primavera.
que todos lleguemos a vivir la iluminación juntos. Todos los Budas a través del tiempo y espacio. Todos los Bodhisattvas, Mahasattvas, Maha Prajna Paramita. Das ist Gaishin Sazen.
Bien, hacemos una pequeña pausa de 5 minutos, por favor, caminen un poco y regresamos para una charla, ¿ok? Muy bien, muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos. Hoy tenemos una plática que resuelve una pregunta que es muy común a lo largo de mis años en esta sanga y es relacionada con qué demonios hacemos con este mundo tan horrible que hemos creado. Y creo que a todos nos pega mucho cuando vemos noticias o cuando nos comparten cosas en redes sociales y tenemos esta versión del mundo súper oscura, llena de violencia, de cosas que no se alinean con nuestros pensamientos políticos o incluso religiosos, o vamos, se puede sufrir mucho hasta por diferencias en la comida, ¿no? Am, y esto no es nuevo, como he mencionado, es algo recurrente y es una pregunta que he respondido varias veces, pero esta vez quiero darle un enfoque distinto y también dejarla grabada para que sea como referencia para el futuro. Traté de abordar esta plática desde varios puntos de vista. Por supuesto, el punto de vista del Dharma y de la práctica budista es importante porque el Zen nos da muchas herramientas para poder deshacer todos estos nudos cognitivos que tenemos en torno a las noticias y al estado actual del mundo. Y si tenemos ideas políticas muy arraigadas, cualquier cosa que se salga de estos esquemas que nos hemos forjado nosotros mismos nos va a hacer sufrir, por lo cual entramos a una especie de samsara nuevo que hemos forjado en esta cultura, y en un momento hablo de ello. Y la otra parte es una parte personal. Y esto es por varias razones. La primera es que en mi tiempo de vida en este planeta, que ha sido muy largo, me ha tocado vivir demasiados apocalipsis, demasiados. Desde los años 70, cuando la comida se iba a acabar y nos íbamos a comer a otros humanos. ¿Se acuerdan de una película que se llamaba Soylent Green? Cuando el destino nos alcance, que a las personas que se morían las hacían como una suerte de galletas verdes, y esto es lo que comía la humanidad, ¿no? Estas películas tienen un fondo, tienen una razón de ser, y es que retratan el miedo de la población que existía en esos momentos. Entonces, yo crecí viendo muchos apocalipsis y muchas emergencias, y era como muy extraño porque era ver el villano de la semana o el miedo de la semana. Entonces, literal, no les estoy mintiendo, revisen por ahí en Wikipedia los miedos de la humanidad a través de las décadas. Yo viví el fin del mundo de la comida porque se iba a acabar. Las abejas asesinas, hormigas mutantes. No estoy mintiendo, parece de chiste, pero no, de verdad había miedo a hormigas mutantes. E incluso hubo películas y series de televisión al respecto y documentales de que había esta raza de hormigas mutantes que comían humanos y había cosas así. Bueno, me tocó ver incluso Apocalipsis Caníbal, ¿no? De que habían ciertas tribus que iban a invadir y que comían humanos y cosas así. Entonces yo vi muchas situaciones de emergencia, ¿no? Desde la infancia. Y también la otra parte es que yo crecí en la Guerra Fría, cuando la Unión Soviética y Estados Unidos se amenazaban diariamente con destruirse con armas nucleares. Entonces, ¿será que todas estas emergencias y finales del mundo me curtieron para tener una postura cínica y realmente muy pacífica al respecto? Entonces, para mí todos estos conflictos modernos, guerras entre naciones, Ucrania, Palestina, todo esto es uno más de lo mucho que he vivido. No significa que no deban ser atendidas estas emergencias y no significa que no debamos hacer algo como humanidad. El punto es que siempre hay algo que explota nuestro miedo y hacia allá quiero llevar esta plática. Bueno, entonces, una parte de mi razonamiento es que en mi tiempo de vida en este planeta me ha tocado vivir literal una emergencia cada mes o una cada semana, ¿no? Algo que va a acabar con la humanidad, algo que va a eh, destruirlo todo. Y aquí seguimos. No pasa nada. Aquí seguimos, ¿no? Siempre hay algo que roba nuestra tranquilidad. Entonces, bueno, esta es una parte como ciudadano normal que me ha tocado ver muchos apocalipsis y ninguno ha funcionado. Seguimos aquí.
Y la otra es que antes de ser monje budista, soy diseñador gráfico y me tocó trabajar en medios de comunicación. Y trabajé para varias campañas de propagación de miedo, para partidos políticos, para organismos sociales. Me tocó participar en campañas para manipular la opinión pública. Sé estas tácticas porque yo fui parte de esta maquinaria. Entre otras cosas, salirme de esta industria del miedo fue lo que también me hizo considerar fuertemente la ordenación, porque el Zen como que me daba esta paz que buscaba después de haber participado en eso. Pero eso es otra historia. A lo que voy es que justo porque estuve adentro de la maquinaria de la industria del miedo, sé cómo funciona y sé cómo explotan nuestra psique para mantenernos con miedo. El miedo es una de las industrias que más dinero generan para la sociedad occidental, porque entre más miedo tienes, eres más complaciente, ofreces menos resistencia, eres más manipulable, protestas menos, estás más ocupado en cubrir el miedo y en propagar el miedo y en comentar sobre el miedo que en vivir tu vida. Y al sistema occidental que hemos generado, no le interesa que seas una persona ni sana ni feliz. Te quieren enfermo y te quieren infeliz. Porque estar enfermo hace que gastes más, que generes más ingresos para empresas y para el sistema. Y ser manipulable hace que votes por las personas que te dicen que tienes que votar. Así que, bueno, la democracia también es un chiste, pero luego tocamos ese punto. A lo que voy es que es muy fácil caer en los lazos del miedo y al día de hoy es aún más fácil porque estamos hiperconectados. Las redes sociales viven del miedo, viven de mantenerte enganchado, no viven de tu paz y por supuesto viven menos de tu felicidad. Porque si estás feliz, de entrada no consumirías redes sociales, ¿no? Entonces, te van a poner en la pantalla cosas con las que te enganches. Si lo tuyo es la política, ¿qué crees que vas a encontrar en redes sociales? Si lo tuyo es el miedo a la salud, a la enfermedad, quiero decir, vas a encontrar cosas que acarician tu ego de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, obvio, cuando encuentras algo que es un conflicto internacional enorme donde el mundo se va a acabar, es muy, muy fácil caer en estas trampas, ¿no? Entonces, bueno, desde el punto de vista del Zen, tratamos de ver las cosas como realmente son y tratamos de recabar la información necesaria para tener puntos de vista que nos liberen de las trampas del miedo, o de la mercadotecnia, o de las modas, ¿no? No se trata de aislarnos de la sociedad, solo se trata como de tener un punto de vista informado sobre las cosas que suceden y también entender cómo funciona nuestra mente ante las amenazas, ¿no? En el Zen decimos que no queremos sustraernos de la realidad. Muchas personas piensan que el Zen es como para ocultarte de las cosas, ¿no? Porque parece que es muy sencillo que si tienes algo que no te gusta del mundo, te la pasas meditando todo el día, te vas a un retiro de 10 días y listo, ¿no? Así como avestruz, ocultas la cabeza bajo tierra hasta que pase la amenaza, pero no es cierto. En el Zen es todo lo opuesto. Navegamos las amenazas, entramos de frente a las amenazas y tratamos de desmantelarlas para ver si en realidad es necesario entrar en un estado de urgencia. Al mismo tiempo, el Zen nos da herramientas para entender nuestra mente de espejo. Yo no soy experto en psicología, pero hay una parte de nuestra mente que siente la empatía y siente el dolor de los demás y siente la urgencia de los demás. Entonces, cuando contactamos con personas que están realmente preocupadas por la guerra en algún país de Europa, es muy fácil sentir esa preocupación y el cerebro empieza a imitar la preocupación dentro de nosotros. Entonces, el miedo y la preocupación se propagan. Tenemos esta mente de espejo que está funcionando de tiempo completo porque es la puerta a la empatía y a la compasión. Eso es positivo. El problema es que tendemos a imitar las conductas de ira, de miedo, de ansiedad, y de todos estos estados poco hábiles de la mente, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del Zen, no practicamos para eludir la realidad,
sino practicamos para mantenernos lo más ecuánimes posibles dentro del ojo del huracán. No significa que no tomemos acciones para solucionar cosas, es solo que esta postura ecuánime ante las noticias del mundo, ante la geopolítica o las cosas de nuestra comunidad, si estamos ecuánimes, es mucho más fácil tomar acciones virtuosas y entender que no puedes cargar en la espalda el 100% de los problemas del mundo. Y los noticiarios y las redes sociales es como que te ponen los problemas del mundo en los hombros y nos ahoga, ¿no? Esto me lleva a pensar en el samsara. El samsara es este ciclo de muertes y renacimientos en el que vivimos. Y este es el mundo del sufrimiento. El samsara es este mundo humano que tenemos donde a veces no encontramos la salida de las cosas que nos lastiman y de nuestros miedos, ¿no? Pero este samsara que hemos construido al día de hoy es como con características especiales porque nunca en la historia habíamos visto este nivel de samsara y de sufrimiento, porque ahora es como que estamos en un estado constante de alarma. Esto todo es permanente y esto hace que el ciclo del sufrimiento simplemente no termine, ¿no? Supongo que funciona igual, pero al menos en México, en las redes sociales, siempre tienes al villano de la semana. Tienes a la persona que fue captada por una cámara gritándole a un policía y luego tienes a la persona que fue perdiendo la calma en una tienda departamental, ¿no? Entonces como que esto se crea, se hace tendencia y de pronto todo el mundo está propagando estas imágenes y todo el mundo se enoja, todo el mundo opina, pero nadie tiene paz y nadie entiende, ¿no? Por lo tanto, tenemos este samsara moderno que depende mucho de cómo consumimos información y cómo la propagamos también. Y entonces, cuando vemos tantas amenazas locales, nacionales, internacionales, bueno, tenemos incluso amenazas que vienen del espacio exterior. Si han visto las noticias sobre el asteroide 31 Atlas o 3I Atlas, alguna cosa así, no, ni siquiera sé. Pero hay gente que está genuinamente espantada porque puede ser una nave extraterrestre o puede ser algo que se impacte contra la Tierra. O sea, literal, siempre hay un villano de la semana como en las series viejas, ¿no? Um, pero en realidad, ¿tenemos que tener miedo todo el tiempo? ¿En realidad las cosas están tan mal? Bueno, la historia nos dice que nunca habíamos estado en tiempos de paz como estos. En un momento hablo al respecto, pero antes de entrar a esta parte de paz que estamos viviendo en este momento, me gustaría hablar más sobre la industria del miedo. Bueno, la industria del miedo funciona muy bien, porque como mencioné al principio, hay mucho dinero que hacer para el capitalismo. Um, Gracias a tu miedo te venden cosas que no necesitas, seguros que no tendrías por qué estar pagando, medicamentos que no deberías estar tomando. Ya sabes, es como, es una locura. Es muy fácil caer en el miedo de que vas a ser intranquilo, de que no eres una persona bella, no eres una persona apta, no estás suficientemente fuerte, no tienes suficientes ahorros, tus alineaciones políticas no sirven y por tu culpa las tortugas se están muriendo. Entonces tienes una combinación que vende mucho, que es el miedo y la culpa, por si no se han dado cuenta. Por ejemplo, nos dijeron que las bolsas de plástico están matando a las tortugas. Entonces uno va a hacer la compra con su bolsa de tela. Pero si compras en un supermercado, ¿te has dado cuenta cómo viene tu comida? En plástico. Entonces te ponen a ti la culpa de que las tortugas están muriendo, pero toda la industria alimentaria usa plásticos que no son reciclables precisamente y son súper dañinos. Pero resulta que es culpa del ciudadano. Hay muchas cosas así.
Yo sé que a muchas personas no les gusta que diga yo esto porque ser ecologista es muy cómodo, se siente bien, nos da como sentimientos bonitos en el corazón, pero mucho de esto que hacemos socialmente viene implantado por mercadotecnia y por el miedo. Entonces es muy rentable la industria del miedo. Usan nuestra atención como moneda, ¿no? No usan tu inteligencia para ganar dinero, usan tu atención. Entonces, te enganchas en la discusión en redes sociales o la discusión con tus personas cercanas. Y no sé si se han dado cuenta, pero igual eso funciona aquí en México mucho y lo escucho en todas partes. A veces las conversaciones de familia o de amigos parecen como un concurso de ver quién sufre más o de ver a quién han asaltado más en la calle, a quién le han robado más, ¿no? Y es como, a mí me han robado mucho. Ah, pues a mí más. Ah, pues a mi tío más. Y a mí más. Y a mí, ¿no? Pero no sabes, en El Salvador está peor que en México, ¿no? Y entonces es como un concurso de sufrimiento y un concurso de inseguridad, ¿no? Pero al final, el discurso que prevalece en estas conversaciones sigue siendo el miedo. Entonces, el Zen te da la capacidad de ver a través de estas capas de, de miedo y de mensajes externos a ti. Y te da la capacidad de evaluar hasta dónde quieres engancharte. Quizá hayan situaciones donde, pues sí, hay que tener miedo porque el miedo te lleva a tomar acciones, ¿no? Pero el punto es que el Zen te ayuda a que el miedo se convierta en acciones virtuosas, no a que te desactive, ¿no? Am, entonces, bueno, nuestra pérdida aquí es que la atención se disuelve y el Zen es justo atención plena. Si tu atención está distraída haciendo scroll en tu teléfono buscando la siguiente noticia horrible, pues tu atención no está donde debería estar. Está en este mundo feo de noticias espantosas, ¿no? Cuando realmente deberías estar poniendo atención en tu respiración, en tu salud, en las personas a tu alrededor, en los seres vivos que puedes ayudar en este momento, ¿no? Mm, Dentro de las enseñanzas del budismo mahayana está la rueda de la vida budista. Si han estado conmigo, ya la hemos estudiado juntos. Y la rueda de la vida tiene varios sectores y uno de los sectores que están en el centro son los seis mundos. Hay tres mundos superiores, tres mundos inferiores y uno de los mundos inferiores es el mundo de los fantasmas o de los espíritus hambrientos. Estos espíritus hambrientos son unos seres que tienen abdomen voluminoso, tienen una cabeza muy pequeña, una boca muy grande y un cuello muy estirado. Y no importa cuánto coman, siempre tienen hambre, no importa cuánto beban, siempre tienen sed, no importa cuánto se cubran, siempre tienen frío, no importa cuánto se descubran, siempre tienen calor. Son estos seres que ah, nunca tienen suficiente. Y justo en este nuevo tipo de samsara mediático que tenemos están los espíritus hambrientos de información negativa. ¿Se han dado cuenta? Hay personas que viven solo para consumir malas noticias. Y esto es pues muy triste porque no dejan de ser espíritus hambrientos con estos apegos y hambres insaciables que no importa lo que hagan, no importa cuántas noticias sepan, nunca van a estar en paz. El Zen entonces te permite, con todas las prácticas que tenemos, principalmente Shikantaza, te permite reclamar la soberanía de tu atención. Tú eres el dueño de tu atención. Los medios de comunicación en las redes sociales no tienen por qué ser dueños de tu atención. Sin embargo, nosotros se las regalamos. Es divertido, yo sé, y soy el primero que cae con los videos de gatos bailando. Y ahora con inteligencia artificial son muy divertidos, pero ¿realmente quiero tener mi atención ahí? O con noticias de Gaza o noticias de Ucrania, cuando desde México no puedo hacer absolutamente nada por eso. No está en mi control.
¿no? Entonces, estos espíritus hambrientos que consumen información también se convierten en agentes de propagación. Y aquí sucede un fenómeno muy curioso. Es la falacia de estar bien informados. Am, Esto que voy a decir no es budista, pertenece a ciencias de la comunicación y, bueno, todo lo que hice por años para cuando trabajé con agencias. Pero ante, cuando hay un círculo social donde se comparten malas noticias, la persona que consume más malas noticias se monta en un banquito de ego porque es el que domina la información. El chismoso número uno o el que esparce los rumores número uno es como el agente de propagación más importante, porque como se la pasa consumiendo muchas noticias malas, empieza a formar como esta base de datos sobre un fenómeno, digamos una epidemia, ¿no? Y de pronto tienes una persona que es experta en la epidemia. Esta persona experta no necesariamente tiene buenas intenciones, en el sentido de que propaga toda esa información que ha recabado para quedar bien ante el grupo social, para asegurar su ego, para sentirse superior a los otros, porque él tiene información que tú no. Y esta es la base del chisme, del rumor. El rumor se propaga cuando una persona sabe más, ¿no? Y no tiene que ser algo como una epidemia, puede ser alguien que sabe un secreto de alguien de la escuela o de la oficina, ¿no? No me digan que no todos hemos estado ahí, porque todos hemos pasado porque yo sé algo que tú no y lo voy a propagar, ¿no? Esta es la base del rumor. Y al tratarse de malas noticias, entonces el que esparce el rumor queda como el experto y como el líder, aunque sea por 5 segundos, de este grupo social, ¿no? Eso es altamente adictivo, porque yo quiero ser tratado como el experto, yo quiero que me pregunten mi opinión. Entonces empiezas a consumir más y más noticias, empiezas a volverte el experto en tal situación política o en tal epidemia o en el asteroide que se va a impactar con la Tierra, ¿no? Y muchas conversaciones giran en torno a esta caricia del ego de los que propagan los rumores. Entonces tienes que vives en este samsara tecnológico donde sufres de tiempo completo, pero que te obliga a consumir noticias, te lleva a esparcirlas, te lleva a recibirlas y literal todas las semanas hay un villano de la semana que no te permite estar en paz. Y hemos pasado tantos y tantos años con esto. Entonces, el miedo funciona también como un apego que es difícil de soltar, porque es adictivo, ¿no? En lugar de atender tu vida y de tomar el control de tu salud, es mucho más fácil estar atento a las noticias, mucho más fácil, porque las noticias y las redes sociales ya te han digerido la información y no es necesario pensar, son muy fáciles, ¿no? Entonces resulta un apego del cual es muy difícil liberarse porque de entrada ni siquiera lo consideramos apego, lo consideramos una amenaza que necesita ser atendida y esparcida, ¿no? Mm, Aquí el Buda justo nos enseña que el miedo nace del apego, el apego a las formas, a la ilusión de seguridad, a la ilusión de control. Si yo controlo la información, pues no estoy haciendo nada por la guerra en Ucrania, pero yo sé que conozco más que tú y por lo tanto soy el experto y eso me da como un cierto nivel de paz, por ilusorio que sea, pero al menos sé que conozco un poquito y eso me hace sentir seguro de mí mismo, pero por supuesto es un autoengaño y no dejo de ser un espíritu hambriento, ¿no? Entonces, bueno, tenemos este panorama de el tecnosansara que vivimos, que es como muy interesante de ver. Ah, y les expreso todo esto porque también me gustaría que ustedes aprendieran a verlo. Hay un montón de información sobre el miedo como industria. Los invito a que lo investiguen, porque una vez que lo conocen, es como muy fácil empezar a detectarlo y hacer que no nos afecte tanto, ¿no? El Zen también nos ayuda, justo como mencioné hace un momento, a ver las cosas como realmente son.
Hay situaciones que necesitan ser resueltas, sin duda. Tenemos mucho trabajo que hacer para llevar alimento donde no hay, llevar agua donde no hay, llevar paz donde no hay. Como humanidad tenemos que trabajar en ello, pero hay cosas que yo como individuo no tengo el control. Entonces, hay que valorar si quieres perder la tranquilidad por los pingüinos que se están muriendo en la Antártica o hacer algo por tu comunidad donde sí tienes un punto de control o un punto de acción claro y tangible, ¿no? Repito, no es que la situación con los pingüinos no deba ser atendida, sí, pero eso le toca a las personas que viven allá. A mí me toca hacer algo por mi comunidad, por mi sangre, que son ustedes, y esto es lo que a mí me ayuda a seguir adelante. No me engancho en los mensajes del miedo, pero sé que al enseñar y practicar el Buda Dharma estoy colaborando con la paz mundial de alguna forma. De alguna forma, no, por supuesto, no estoy resolviendo los problemas de la humanidad y tampoco quiero hacerlo porque soy muy chiquito, soy muy, muy pequeño y no puedo cargar esos problemas en mis hombros porque mi salud se iría muy rápido, ¿no? Ahora, uh, el Zen te permite ver las cosas como realmente son y entre ellas puedes ver que la vida no es tan mala como nos la ponen en las noticias o en las redes sociales. Al día de hoy, y esto no lo digo yo, lo dicen los estudiosos, gente que estudia las estadísticas de la historia humana, al día de hoy no estamos mal, estamos viviendo tiempos de paz, de progreso y de tecnología que jamás habíamos visto en la historia de la humanidad. Me estás escuchando gracias a que existe esta herramienta que se llama Zoom, que está montada sobre Internet. Esto no estaba hace 50 años. Hace 100 años, bueno, era solo de historias de ciencia ficción y ahora lo tenemos. Um, si ustedes revisan estadísticas de violencia, hace 100 años, 150 años, había cosas horribles sucediendo. Era mucho más violento antes, era mucho más contaminado antes. Parece que no, pero era peor en muchos sentidos. ¿Qué ha cambiado entonces? La hiperconectividad que tenemos. Porque ahora una mala noticia, una, de una situación de una persona se propaga millones y millones de veces. Pero además es un foro abierto donde todo el mundo puede expresar su opinión y su malestar, y su enojo, y su indignación contra el gobierno. Y se propaga, se comparte y entonces empieza a afectar, porque no es la única noticia mala. Están las cosas ecológicas, están las cosas geopolíticas, están las cosas nacionales, está la inseguridad en tu comunidad. O sea, hay demasiadas cosas malas sucediendo al mismo tiempo, pero no es porque sean más, es solo que son compartidas de manera viral y caemos muy fácilmente en ellas. Muy fácil. El Zen te permite disminuir el consumo de estas noticias y ver las cosas un poquito más ecuánimes y no engancharte en los discursos del miedo. Y te permite tomar acción y te permite ver la belleza del mundo en el que vives. Esto ya lo he contado antes, pero con mucho gusto se los cuento de nuevo. Hace muchos años aquí en la ciudad hubo un problema con bandas de narcotraficantes y cerraron una calle de la ciudad. Um, Prendieron fuego a automóviles y sí, fue un problema que fue atendido y se terminó pronto. Pero en los noticiarios y en los comentarios externos a mi país, bueno, parecía que México estaba explotando en una guerra civil de narcos, ¿no? Y pues no, solo era un problema pequeño entre dos bandas y bueno, sí, estuvo algo fuerte, pero la vida sigue. Bueno, esto sucedió una mañana y yo estaba trabajando como cualquier otro día. Suena el teléfono, me llaman mis papás. ¿Estás bien? Sí, estoy trabajando. Es que Guadalajara está muy peligroso, está horrible ahorita. Me asomo por la ventana, cielo azul,
los niños pasando a la escuela, con sus mamás, gente pues ocupada en sus trabajos, pues es un día normal. Y ya me explicaron que estaba sucediendo esta guerra civil narcotraficante horrible, ¿no? Y pues ahí tomé conciencia de cómo las noticias manipulan todo justo para mantenernos en miedo. Bueno, ya había tomado conciencia, pero me recordó, ¿no? Entonces, honestamente, el mundo no está tan mal. Siempre hay sol, siempre hay cielo azul, siempre hay algo que te pueda hacer sonreír. Siempre hay una flor que sale entre las losas del pavimento. Siempre. Decidimos no verlo porque, bueno, es muy fácil caer en el miedo, ¿no? Bueno, este es como un panorama, ¿no? Vivimos este tecno samsara, somos los nuevos espíritus hambrientos que seguimos consumiendo información. ¿Qué podemos hacer? Bueno, creo que lo primero es entender justo que el miedo es una industria. Una industria, eso significa que lucran con tu miedo y lucran con tu atención. Esto empieza a poner como un muy buen punto de razonamiento antes de que dejes que estas cosas feas te inunden. Y la otra es reconocer tus propios límites como ser humano, ¿no? Ah, sé que suena cínico y sé que muchas personas no están de acuerdo, pero am, no está en tus manos resolver la crisis de hidrocarburos en Siberia. Eso incumbe a los siberianos y a sus gobernantes. Digo, a menos que tengamos algún siberiano por aquí, bueno, por favor, levante la mano, pero son cosas que están demasiado lejos y no está sobre tus hombros, no es tu responsabilidad. Están matando a las focas a palos en Alaska. Pues sí, si eres alasquiano o alasquense, no sé cuál sea el gentilicio. Bueno, si eres alguien oriundo de Alaska, pues entonces sí te incumbe porque es tu entorno y es tu área de acción. Pero yo perdido en una calle oscura en Guadalajara, en México. La última vez que vi una foca real fue en el zoológico hace como 30 años. Entonces, no es que estas situaciones no deban ser atendidas. Sí, como humanidad nos compete, pero ah, para desactivar el miedo y sentir que realmente puedes hacer algo, tienes que darte cuenta de tus propias limitaciones geográficas, políticas, culturales, incluso económicas. Y ya que las tienes, entonces puedes ver hacia dónde va tu atención y cómo puedes ayudar a la causa que quieras. Si lo tuyo es ayudar a los animales, bueno, estoy seguro de que en tu comunidad hay un montón de gatos y de perros que necesitan hogar y que necesitan comida, que necesitan ser esterilizados. Mano, empieza por ahí si esta es tu causa, ¿no? A veces ni siquiera tiene que ser una causa así de grande. Puedes hablarle a alguien de tu familia que esté sola o que hayas olvidado. Y eso también es colaborar a un mundo mejor, ¿no? Entonces, reconocer como tu lugar en el esquema del universo nos ayuda mucho y es difícil, pero si practicas budismo y si te sientas en Zazen, poco a poco esto va quedando un poquito más claro y te da oportunidad de ver qué es lo que sí puedes hacer, dónde debe estar tu atención y cómo desactivar la trampa de los miedos y de la narrativa de las redes sociales, ¿no? El Zen te permite entonces ver tu cuerpo como un ancla y regresar a casa. Normalmente la mente está separada del cuerpo y la mente está preocupada con el villano de la semana, ah, y no habitas en tu propio cuerpo. Tu mente está en redes sociales vomitando odio en Twitter o absorbiendo odio de Twitter, ¿no? Ah, se trata de como regresar la mente a casa. Y la casa de la mente es tu cuerpo. Si están separados, va a haber sufrimiento. Si mente y cuerpo están en un solo sitio, vas a ser una persona entera, completa, ecuánime, no presa del miedo. Bueno, ah,
He mencionado que tener conciencia y estudiar budismo te ayuda a no caer presa de los miedos, pero también hay otras acciones que podemos hacer. Y bueno, esta preocupación de qué hacer ante un mundo horrible es compartida con muchas comunidades budistas. Y el maestro Shen Yang del budismo Chan, este maestro acaba de morir hace unos años, murió en 2009 y este maestro enseñaba el Dharma um, en Taiwán, él era de Taiwán, y él dejó una serie de pasos para saber qué hacer ante este tipo de situaciones de información y de miedo, ¿no? Entonces, el maestro Shen Yang decía que cuando encuentres un miedo que viene de redes sociales o de los noticiarios, hay que enfrentarlo. Enfrentarlo no significa que vayas a Ucrania a liberar al pueblo. Se trata de entender que hay un miedo funcionando en ti. Hay que enfrentar el miedo como una unidad de información que ha sido implantada en ti. ¿Vale la pena reaccionar a este miedo? ¿Estoy realmente en peligro con este miedo? ¿O con esta inconformidad? ¿O con este enojo social? ¿Realmente me está atacando a mí en mi integridad física? Casi siempre la respuesta es no. Hay situaciones, repito, que sí necesitan ser atendidas, pero justo desmantelar el miedo, enfrentando el miedo, no la situación, no el hecho de que venga un asteroide a impactarse con la Tierra, sino el miedo detrás de esta información. La desmantelamos enfrentando, reconociendo, tengo miedo, hay miedo. ¿De dónde viene? ¿En verdad estoy en peligro? ¿O estoy muy enojado? ¿En verdad tengo razones para estar enojado? Entonces, paso uno, lo enfrentamos. Paso dos es aceptarlo y manejarlo. El maestro Shen Ying dice, cuando encuentras este miedo, reconoces que hay miedo. No es tu miedo, hay miedo, es distinto. Cuando tú te identificas con el miedo se vuelve inmanejable. Cuando admites que hay miedo como algo sucediendo en el universo, tú te extraes del miedo y es mucho más fácil verlo. Lo mismo pasa con la inconformidad y con el enojo, ¿no? Hay enojo, hay ira, pero no es mía. Si no es mía, entonces ¿por qué estoy reaccionando a ella? ¿No? Entonces aceptamos el miedo, lo manejamos. Y una vez que entendemos el miedo o la inconformidad, y una vez que entendemos alguno de los dos, es momento de soltarlo. Y lo soltamos con nuestra práctica de Sazen. Y lo soltamos tomando acciones para ayudar a los seres vivos que están a nuestro alcance. Yo sé que mucha gente se enoja conmigo cuando digo esto, pero no conozco a ningún ucraniano y tampoco me es fácil como tomar un autobús y llegar en una hora. O sea, Ucrania es como al otro lado del mundo. No tengo ninguna especie de injerencia en las situaciones de Ucrania y honestamente ni siquiera las entiendo porque no conozco nada de Ucrania, nada. Pero sí conozco a mi sangha, conozco mi comunidad, conozco las cosas en las que sí puedo tomar acción. Entonces, mi inconformidad y miedo por una guerra entre naciones superpoderosas es desactivado cuando regreso mi mente al cuerpo y entiendo que sí puedo hacer mucho por la paz, sí puedo hacer mucho por la vida con los seres vivos que tengo al alcance de mis brazos. Entonces, los pasos para miedo e inconformidades que vienen externas a nosotros es enfrentarlo, aceptarlo, manejarlo y lo soltamos. Lo soltamos no con cinismo y no con nihilismo, sino lo soltamos entendiendo que hay mucho que se puede hacer cerca de nosotros, en nuestra economía, en nuestros conocimientos, en nuestra comunidad, ¿no? Actuamos a un brazo de distancia. Si tú haces eso con tu familia, con tus amigos, en tu comunidad, y yo hago lo mismo con mis amigos, con mi comunidad, y todos hacemos lo mismo, estamos trabajando para un mundo mejor, tomando acciones, no siendo parte del miedo, porque el miedo, repito, nos
deshabilita, cancela nuestra inteligencia, nos vuelve altamente manipulables y es adictivo, es altamente adictivo. Entonces, recuperamos la paz con la práctica Zen. Recuperamos la paz sentándonos en Shikantaza, estudiando al Buda, estudiando a Dogen Zenji, estudiando a los patriarcas del Zen, porque todos ellos como sistema espiritual nos llevan a regresar la mente al cuerpo, tener atención plena en este momento y tomar acciones virtuosas con los seres que están a nuestro alcance. Y así es como caminamos hacia un mundo mejor, mejoramos lo que está cerca de nosotros, creamos belleza y poco a poco vamos pasando el miedo a un punto donde ya no es relevante. No se desaparece. El miedo es parte de nuestras herramientas de supervivencia. Es útil, pero al menos ya no nos controla. Pero no me crean a mí. Inténtenlo y después me dicen qué tal. Muy bien, tenemos algunos comentarios. Jordi, ¿cómo podemos mantenernos informados, no sobreinformados, evitando las noticias del miedo que nos llega? Bueno, lo primero que tienes que considerar es, ¿de qué te sirve estar informado en primer lugar? Honestamente. Am, en la radio aquí en México hay varias estaciones de noticias que te dicen, manténgase bien informado, ¿no? Y entonces vienen así como este torrente de noticias. ¿Sirve de algo? ¿Mejora tu vida mantenerte informado? Honestamente, no, no. No se trata de cancelar tu contacto con el mundo, se trata como de ser selectivo. Mira, como yo lo veo es que si hay una noticia que realmente necesitas saber, va a llegar a ti. Alguien te lo va a decir, te lo vas a encontrar en alguna página de internet, va a llegar a ti a través de redes sociales. O sea, no tienes que estar consumiendo información. Si hay una noticia relevante, va a llegar a ti, ¿no? Es como cuando se muere una tía que no has visto en años. La noticia llega solita, no tienes que hacer nada, ¿no? Entonces, ¿cómo mantenerte informado? Pues primero valorando si es necesario mantenerte informado. Si consideras que sí, bueno, pues selecciona tú el tipo de noticias que quieres ver, ¿no? En mi caso, me encantan las noticias de tecnología y me encantan las noticias sobre inteligencia artificial. Me encantan, es como fascinante. No mejoran mi vida en absolutamente nada, pero de vez en cuando las consumo y listo, ¿no? Mari Villa dice, antes ibas al médico de la familia, te checaba cualquier malestar, te escuchaba y te atendía, sabía tu nombre, no necesitabas ir a ningún especialista. Hoy te duele la espalda y te mandan mínimo a 3 especialistas. Cada visita al médico es una lista interminable de medicamentos que son peores los efectos secundarios que la misma pseudoenfermedad que tienes, además del daño a la cartera. Ay, Mari, gracias. Tanto que decir sobre Big Pharma, pero algún día tocaremos eso porque es delicado. Pero sí, tienes razón. Como que ha aumentado el nivel de miedo y justo por eso te pueden vender tantas cosas, ¿no? No digo que no sea necesario que te atiendas, sí, pero a veces como que se van a un extremo y pues bueno, si tienes miedo, vas a caer redondito. Adriana dice, los algoritmos de las redes están diseñados para alimentar el ansia de querer más, sin duda. Pues es que funcionan con mecánica de casino, ¿no? Explotan tus debilidades emocionales y tal cual, son un casino. En los casinos jalas una palanca y se mueven cositas, ¿no? Y te dan premios. Y pues en redes sociales la palanca es como hacerle así al teléfono y te salen premios, ¿no? Entonces sí, funcionan como casino y son altamente adictivas. Stephanie dice, ¿pero qué pasa cuando has sido afectado por alguno de los villanos de la semana? Es fácil desconectarte cuando eres ajeno a un problema, pero cuando lo has vivido duele mucho y despierta muchas cosas. Pues si te despiertan muchas cosas, toma acción con las cosas que tengas a la mano, ¿no?
sé a qué te refieres, pero no puedes caer presa del discurso político porque cancela tu tranquilidad y lo que quieres es mantenerte ecuánime. Para eso practicamos Zen. Entonces, sé mejor que los villanos de la semana y ayuda a la gente. Conserva tu salud. Y eso es hacer mucho más que cualquier otro político incluso, ¿no? También Stephanie, tecno samsara, me gusta ese término. Creo que también es culpa. Salirse de esos ciclos de información tóxica es como renunciar o olvidar a saber o dedicarle atención al villano de la semana que tanto te interesa. Es como un abandono y también genera culpa. Tienes razón cuando dices que no sabemos hacer nada más que saber. Ujú. Sí, es adictivo, ¿no? Y nos convertimos en espíritus hambrientos que queremos más y más. Jordi dice, hoy me enteré por medio de ti sobre el problema que hay con los pingüinos. No, 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 no me hagas caso, eso lo acabo de inventar, era un ejemplo. No, 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 los pingüinos parece que están a salvo. Entonces, no, no me hagas caso. Era una exageración didáctica. Upaya, dicen los enterados. Muy bien, amigos, nos hemos comido el tiempo, ya no hay más hacen por este momento, pero, Kaishin, por favor, versos de cierre. Gracias, Ensi. Verso de la enmienda. Todos los daños causados por mis actos, palabras y pensamientos a lo largo de mi vida, provenientes de mi infinita avaricia, ira e ignorancia, los enmiendo aquí y ahora. Las cuatro promesas. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a ésta nunca llegue. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita, caminar hacia la iluminación, aunque a ésta nunca llegue, salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables, destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables, percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita, caminar hacia la iluminación, aunque a ésta nunca llegue. Verso de gratitud. Agradezco con todo mi ser a los millones de vidas, seres y esfuerzos en todos los tiempos que resultaron en mi existencia. Agradezco con todo mi ser la oportunidad de vivir un día más para servir a todos los seres vivos y liberarlos del sufrimiento. Agradezco con todo mi ser todo lo que soy, todo lo que tengo, aquí ahora, en este momento. Namo Amituof. Gracias, Kashin. Muy bonita tu ceremonia. Amigos, gracias por habernos acompañado hoy en este Sasenkai. Espero haya sido útil. Y bueno, nos veremos por aquí mañana para más Sasen a las 6:10 a.m., tiempo de la Ciudad de México conmigo. Y también tenemos grupo en la tarde en Chile con Keido y en España, en la mañana de España, con Waji y el buen Eduardo. Así que pues tenemos muchas cosas que hacer juntos. Gracias, nos veremos por aquí muy, muy pronto.